y de entretenimiento, apto para todo público. Queridos oyentes, ¿han oído hablar sobre las mascotas espías de la Guerra Fría? O cómo se vivía cuando los relojes no existían. ¿O sobre un ejército fantasma de la Segunda Guerra Mundial? Miren, vamos a contarles un poco de chéchere histórico, como dice aquí Capo a mi lado, bastante curioso y conspiranoico, y lo vamos a alternar con buena música. Tenemos que cambiarle esa música. Cosas muy importantes, donde el misterio, las curiosidades, Querida, los protagonistas de esta hora, en FM 101.5. bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio por la señal de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Les recordamos que somos el primer radio podcast de Kiss FM y hablamos de chéchere histórico, curioso y uno que otro chéchere misterioso. Mira, en la producción de este espacio, nuestra querida Katiuska Romero, Katikati26. En la asistencia, nuestra querida Camila Napoletano, que hoy está aquí en cabina. Nos la devolvió la universidad. Y nuestro querido Mateo Capocci, que nos acompaña remotamente. En los controles, como cada miércoles a esta hora, nuestro querido Luis Frías. Y bueno, quienes hablamos para ustedes, Daniel Ormazábal y Federico Capocci. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Nos buscan como @cosas muy importantes, en donde sea. Así es. Estamos ya en vivo a través de nuestro Instagram, así que si quieren conectarse con nosotros, mandarnos alguna petición musical, hoy vamos a estar poniendo musiquita muy cool aquí en este programa de Cosas Muy Importantes Radio. Daniela llegó a la conclusión de que tenemos que tomar el control musical de nuestra vida. De nuestra vida. Así es. Pero vamos a alternarlo con algunos datos curiosos. Quienes no nos conocen, pues bueno, vamos a presentarnos. Nosotros tenemos aquí en Kiss FM desde febrero, más o menos, todos los miércoles a esta hora. Pero estamos de lunes a viernes con 2 micros que salen a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, que se llaman Cositas Muy Importantes. Sí, que es algo como esto, exactamente, pero chiquito. Exactamente. Ahora, ¿por qué se llama Cositas Muy Importantes? Bueno, porque no son las cosas, sino las cositas, porque son unos micros de 3 minutos. Exacto. Y les recordamos que nosotros somos un podcast que se llama Cosas Muy Importantes. Y que nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Ahora, en estas cositas, nosotros generalmente hablamos de algunos datos curiosos y divertidos, insólitos y misteriosos, y hemos hecho como una compilación para este programa de hoy. Y vamos a comenzar con la Guerra Fría, que sin duda es una de las épocas históricas que más cosas curiosas y raras ha dado. Y que Daniel y yo somos tan viejos que la vivimos. Sí, Luis también la vivió. Pero yo era muy pequeña cuando estábamos en la Guerra Fría. Tú eras muy pequeña, sí. La Guerra Fría terminó en el 90, 91 sí, más o menos. Sí. Y arrancó en los años 50. Básicamente era esa competencia que había entre Occidente y Oriente. Más o menos, exacto. Ahora, la Guerra Fría fue una época de ingenio desmedido también, sin duda alguna, y a veces bastante absurdo, sobre todo en lo que era el espionaje, ¿no? Mientras se desarrollaban satélites y micrófonos diminutos, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, exploraba opciones menos convencionales. Animales espías. Esto tuvo que haber fracasado. Obviamente, así como lo escucharon, un proyecto súper peculiar y real que la agencia intentó convertir o entrenar a perros y gatos como agentes encubiertos. Esto no es una trama de una película, esto realmente ocurrió. Exacto, y así como en el cine, que lo peor que te puede pasar es trabajar con mascotas y niños, si eres espía, en la CIA también. Fíjense, el programa más famoso de estas mascotas espías fue el de Acoustic Kitty, que buscaba implantar micrófonos y transmisores en gatos para espiar conversaciones soviéticas. Es decir, agarraban un gato y lo soltaban en Moscú. La idea era que los felinos, con su sigilo natural, podrían acercarse a objetivos y levantar sospechas. A menos que se hubiesen conseguido un fanático de los gatos que, ay, michi. Y se lo lleva para su casa, y llega la misión. Exacto. El proyecto, que aparte costó millones de dólares en los años 60,
se enfrentó a problemas bastante obvios. Primero, ¿cómo controlar a un gato? Eso es imposible. Hacer que un gato te obedezca es muy difícil. No, solamente, Luis, solamente te van a obedecer si les da la gana de obedecerte. Exacto. Si no les da la gana, no. No. Entonces, este experimento fracasó. Los gatos no obedecían órdenes, se distraían con facilidad, es decir, había cualquier cosa, una mariposita y el gato se iba. Y en una de las primeras pruebas, un gato con implante fue atropellado por un taxi. Qué desastre. Obviamente, el experimento felino fue completamente desechado, esto no sirve. No, pero ajá, y los perros, bueno, la CIA no se quedó solo con los gatos. Ellos también intentaron entrenar perros espías. Spoiler, esto tampoco funcionó. Aunque menos documentados que la Acoustic Kitty, que era la misión de los gatos, los esfuerzos para usar canes como plataformas de escucha o de mensajería no tripulada están en los archivos desclasificados de la CIA. Esto ocurrió, pero no funcionó. Exacto, fíjense, se investigó cómo equiparlos con pequeños dispositivos de grabación o rastreo, esperando que su apariencia inofensiva les permitiera pasar desapercibido a cualquier área sensible. Oye, pero por Dios, o sea, no todo el mundo deja pasar un perro a cualquier sitio. Exacto, O sea, menos en esa época. Ahorita quizás sí, ahora todo es pet Sí, friendly, sí. Ahorita todo es pet friendly y uno ha encontrado, lo que falta son pabellones de operación Pet friendly. Pet friendly. Pero bueno, sin embargo, al igual que con los gatos, los perros demostraron ser agentes poco fiables. Su comportamiento era impredecible. Spoiler alert, son animales. Y entrenarlos para ignorar sus instintos naturales en un entorno hostil resultó ser una tarea casi imposible. Sí. Pero recuerden que aparte de esto, también trataron de entrenar delfines y ballenas. Sí, es verdad. De hecho, hay unas imágenes bastante impactantes en YouTube que encontraron una ballena que tenía un arnés. Ajá. Que se había escapado de uno de, De algún estos entrenamiento ruso, por cierto, era una ballena rusa y la ballena tenía como un arnés. Imagínate tú, qué terrible. Ahora, había un departamento completo, tanto en la CIA como en la KGB, con mucho presupuesto y una gente bastante ociosa y creativa. Y el doctor Dofferschmidt. Exacto. Ahora bien, saltando de tema, otra curiosidad. Y de tiempo. Y de tiempo, exacto. Vamos a comentarles acerca de una época en la que el tiempo no existía. Bueno, sí existía, pero no se medía. O al menos no como lo medimos ahora. Así vivimos tú y yo generalmente. No, tampoco así. Todo lo contrario en mi caso. Ahora, en nuestro mundo actual el tiempo es una tiranía, ¿o no? Dígame que no lo es. Sí lo es. Minutos, segundos, citas, horarios, todo está medido con una precisión, pero una cosa obsesiva. Horroroso Todo esto. está medido, hasta lo que publicamos en las redes sociales. Exacto. Es terrible. Pero ¿cómo se vivía cuando los relojes no existían? ¿Cómo hacía la gente? Fíjense, la forma de medir el tiempo era sorprendentemente diferente, mucho más ligada a lo que era la naturaleza y a la vida comunitaria. Era una cosa increíble. Sí, fíjate, antes de que se inventaran los relojes mecánicos de bolsillo, la gente se guiaba obviamente por el sol, Claro. las estrellas y los ciclos naturales. El amanecer marcaba el inicio del día laboral. Ya salió el sol, vamos a trabajar. Exacto. El mediodía indicaba que era momento de papear, Claro. de comer, y el atardecer se acabó. ¿Sabes? Claro, ya no se descansar. trabaja más nada. Las estaciones dictaban las actividades agrícolas y de caza. Y los relojes de sol eran comunes en plazas y edificios importantes, pero solo funcionaban cuando había luz de sol o había un buen día. Claro. Ahora, para la noche las estrellas obviamente servían de guía para los navegantes y los viajeros. Y las clepsidras o relojes de agua que medían el tiempo por goteo constante de agua y los relojes de arena medían periodos cortos y específicos como el tiempo de un discurso, la duración de una cocción. Esas eran como las herramientas principales, ¿no? Pero más allá de estos instrumentos, la vida se regía por ritmos comunitarios e incluso por los sonidos. Fíjate, en los monasterios
las campanas monásticas tocaban a las horas de las oraciones y su sonido se extendía por los pueblos cercanos, marcando lo que eran las distintas horas para el resto de los campesinos. Exacto. O sea, ellos se enteraban, mira, ya es determinado, Claro, eso son 3 marcaba campanadas. Ahora, en las ciudades los campaneros municipales tocaban las campanas de las iglesias o torres para indicar las horas clave, como la apertura del mercado, un toque de queda o la hora de cierre de las puertas de la ciudad, porque recuerden que antes se cerraban las puertas de la ciudad. El ritmo de trabajo artesanal, la preparación de las comidas, incluso el ordeño o el arado eran marcadores de tiempo más importantes que una cifra exacta. Exacto. Y fíjense, las reuniones se concertaban con frases como al tercer toque de la campana. Exacto, nos encontramos aquí al tercer toque de campana. Yo quiero vivir así. Sí, ¿verdad? No había prisa por llegar en punto, porque ahorita estamos en un mundo en el que vivimos por segundos. Ya saben quién es el impuntual de este combo, ¿no? No quisiera hacerlo, pero vivimos lejos. Sí, bueno. Esa es la excusa. Federico es de los que todavía, que al tercer toque de campana arranco de la casa. Okay. Sin duda la vida era más lenta. Era más lenta, sí. Esto es un estrés. Sí. Mira, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a una banda de Brooklyn que se llama TV on the Radio. Ellos tienen bastante tiempo ya, pero desde el año pasado anunciaron como una gira aniversario, una gira reunión, y en eso andan. Vamos a escuchar un temazo que se llama Wolf Like Me. Y bueno, y al regreso seguimos con más curiosidades en cosas muy importantes. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio. Escuchaban el tema Wolf Like Me de la banda que se llama TV on the Radio. Y vamos a seguir contándoles un poquito de curiosidades históricas. Sí, vamos a contarles acerca del ejército fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una locura. Sí, señor. Mira, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras millones de soldados luchaban en los frentes, hubo un grupo de talentosos artistas que eran diseñadores, ingenieros de sonido, especialistas en todo lo que son efectos especiales y actores incluso, que estaban librando una especie de guerra paralela completamente distinta que era realmente un engaño y una farsa. Sí, esto ocurre precisamente marcado en lo que fue el día D. Recordemos que a los alemanes los engañó entre Juan Pujol y estos señores del Ghost Army, los engañaron para hacerles creer que las tropas estaban desembarcando donde no era. Pero bueno, el Ghost Army es la tropa 23ª especial del cuartel general de Estados Unidos. Esta fue una unidad secreta que realizó operaciones de decepción táctica entre 1944 y 1945. Su misión era engañar al ejército nazi, haciéndoles creer que habían grandes formaciones militares estadounidenses donde en realidad no había casi nada. Ahora, esta gente utilizaba una serie de trucos súper ingeniosos. Mira, el arma principal eran unos tanques inflables, así como los castillos inflables donde brincan los niñitos en la fiesta. Bueno, exactamente iguales. Igualito, unos tanques inflables, unos jeeps inflables, camiones inflables de tamaño real, diseñados para parecer vehículos militares reales desde el aire. Exactamente. Entonces parecía que había realmente todo un movimiento y era una farsa. Pero era súper riesgoso porque ellos estaban ahí, ellos inflaban eso. Y ellos, aquí estamos, atáquennos. Claro. Porque era, atáquenos a nosotros y no miren a las tropas que están desembarcando en el otro lado. Pero estaban corriendo un riesgo increíble. Wow. Fíjate, estos vehículos hechos de goma y tela podían inflarse y desinflarse rápidamente y eran tan ligeros que unos pocos hombres podían mover un tanque completo. Exacto. Era muy chistoso. Imagínate un tanque, 4 tipos cargando el tanque. Exacto. Con ellos simulaban el movimiento de grandes divisiones, cambiando constantemente su ubicación para confundir al enemigo. Es decir, están aquí, no, están allá, están aquí, están acá. Claro. Es una locura. Entonces, aparte, no sabían cuánta gente había, o sea, cuál era el número de las tropas, porque inflaban un montón de tanques en una esquina y de repente al día siguiente estaban en la otra. Claro, eso confundía muchísimo. Además, no solo era el engaño visual, la unidad también utilizaba altavoces gigantes que reproducían grabaciones de audio de movimientos de tropas, ruido de campamentos, sonidos de vehículos pesados, órdenes de batalla. Es decir, creaban toda una atmósfera sonora de un ejército en movimiento. Y para completar toda esta ilusión, los soldados del Ghost Army se hacían pasar por oficiales de otras unidades, difundiendo rumores falsos en cafés y bares locales.
élite, o incluso conduciendo vehículos específicos de otras divisiones. También creaban marcas falsas en el terreno para simular el paso de vehículos pesados y usaban comunicación por radio falsa para engañar a las escuchas alemanas. Una genialidad. Una genialidad, una tramoya. Esta unidad llevó a cabo más de 20 operaciones de engaño, a menudo muy cerca de las líneas del frente. Realmente eran unos tipos valientes, salvando así miles de vidas al desviar la atención y los ataques alemanes de las fuerzas aliadas reales. Ahora, su existencia fue un secreto militar durante décadas y fue desclasificado oficialmente en el año 1996. Que era precisamente lo que yo te estaba contando ayer. Esta gente no recibió ningún tipo de reconocimiento hasta 1996, que fue que salió un artículo. Exacto, y se habló de ellos. Y se habló de ellos, pero su papel en la Segunda Guerra Mundial fue muy, muy importante. Y estamos hablando que era un grupo era una compañía de teatro. Exacto. No era otra cosa, era una compañía de teatro. Es que preparaban todo, hasta las huellas sobre el terreno de los supuestos tanques. Exactamente. Una cosa increíble. No, y había unos que se disfrazaban de alemanes, se metían en una taberna y empezaban a hablar con otros alemanes y empastelaban todo. Claro, daban información falsa. No, una cosa increíble. Vamos a saltar de tema. Del Ghost Army, vámonos a Chécheres misteriosos. Chécheres misteriosos. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Fíjense. O sea, esto es un salto de tema. Sí, 180 grados. Vamos a poner a la gente en contexto. ¿Qué son estos? ¿Ustedes han visto una bola criolla? Sí, claro. Todos saben lo que es una bola criolla. Bueno, aquí hay unas bolas criollas de 2 metros gigantescas que están en la selva de Diquis en Costa Rica. Fíjate, esta es uno de los enigmas arqueológicos más grandes que hay en el continente americano. Son cientos de esferas de piedra talladas con una precisión asombrosa. Estas formaciones esféricas son conocidas como las esferas de Diquis y varían de tamaño desde unos pocos centímetros, como un mingo, de las bolas criollas, hasta unas esferas de 2 metros de diámetro. Algunas hasta pesan 16 toneladas. ¿Qué es esto? Mira, lo más asombroso es su casi perfecta esfericidad. Una hazaña increíble considerando que fueron talladas por culturas precolombinas sin el uso de herramientas avanzadas. Es un misterio. Es un misterio, sí. Se cree que fueron creadas por la cultura Diquis, también conocida como Boruca, que floreció en los años 300, entre los años 300 y 1500 después de Cristo. La mayoría de estas esferas fueron descubiertas en la década de 1930, cuando los amigos de la United Fruit Company, de los cuales le hemos hablado anteriormente, estaban despejando tierras para plantar bananas. Exacto. Este descubrimiento masivo llevó a que muchas fueran movidas, dañadas e incluso dinamitadas para poder plantar los cambures, perdiéndose gran parte de su contexto arqueológico original. Hoy muchas de estas esferas se exhiben en museos tanto de Costa Rica como del resto del mundo. Mira, el gran misterio radica en el propósito, o sea, para qué las hicieron y cómo fueron fabricadas. Hay quienes dicen, hay varias teorías, que eran en símbolos de estatus o poder. Se cree que podían haber marcado la propiedad de clanes importantes o la autoridad de líderes. Aquí está mi bola criolla gigante. La mía es más grande. algo por el estilo. Sí. Mi bola es más grande que la tuya. Exacto. Pero bueno, exacto. Otra posible utilidad de estas bolas gigantes era la alineación astronómica. Siempre que no sabemos el origen de algo antiguo, decimos que tiene que ver con los astros. Por supuesto. Algunos sugieren que podrían haber sido utilizadas para marcar el solsticio, equinoccio o eventos celestiales importantes, funcionando como una especie de calendario o sistema de navegación. Por Dios. No sabemos qué es eso con un sistema de navegación. Sí, vamos a hacer un calendario que sea práctico, pero primero tenemos que construir unas bolas gigantes. Unas bolas del tamaño... Pero la mía es más grande que la tuya. Ahora bien, también se cree que eran elementos decorativos, porque cuando no sabemos qué hacer con algo, lo ponemos de adorno también, ¿no? Es posible que tuvieran una función puramente estética. Y cuando no sabemos tampoco si esto adorna lo suficiente, vamos a decir, esto era ceremonial. Exactamente. Esas son las explicaciones que damos los seres humanos a lo desconocido. Mira, astronómico, decorativo o ceremonial, o todas las anteriores. Sí, bueno, pero aquí hay otro que te dijo, mira, también puede ser que eran guías de caminos o fronteras. Pero ¿por qué? Insisto, ¿por qué hacer algo tan elaborado?
No tiene ¿verdad? lógica. Bueno, son un misterio, son increíbles. Es como un Stonehenge, pero caribeño. Pero más complejo, Sí, porque mucho más son, complejo porque- son perfectamente esféricas. Sí, señor. Son maravillosas. Búsquenlas, googleenlas y sorpréndanse con eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo, ¿verdad? Vamos a escuchar Ghost y este tema se llama Mary on a Cross. Volviendo a cosas muy importantes, no me mires así, Daniela. ¿Qué es, pues? Estábamos escuchando Ghost, Mary on a Cross. Amo esa banda. Y vamos ahorita. Hoy tomamos el control de la música. Vamos al control. It's my party. Mira, fíjate algo. Entre todas las cosas que estamos comentando, nos escribió Lenín, que es fiel oyente de Kiss FM y de Cosas Muy Importantes Radio, para comentarnos uno de los experimentos que hizo la CIA también en su momento. No existía la CIA, pero el antecesor a la CIA. Exacto. Durante la Segunda Guerra Mundial no se les ocurrió mejor idea. Creo que fue el M5, no me acuerdo si fueron los norteamericanos o los ingleses, pero se les ocurrió amarrarle unas pequeñas bombas a los murciélagos, pues ustedes saben que a los murciélagos les gustan los sitios oscuros, Claro. los huequitos, entonces se meten, bueno, ellos tenían la idea de hacer como una especie de murciélagos bomba, agarrarlos, soltarlos en el frente y que los soldados, soldados murciélagos Exacto. se regaran por todo el sitio y se metieran en todas las Se casas y se prendieran en candela todo. Explotara todo. Exacto. Y eso salió mal. Obviamente, como ese es un plan del coyote y el correcamino. Totalmente. Y otra cosa que nos comenta Lenin es que lo de los tanques inflables que se usaron en la Segunda Guerra Mundial también lo hizo en su momento Saddam Hussein. Fíjense. Probablemente él jugaba con los tanques. Sí, exacto. Ahora bien, saltando de tema, a uno que visualmente siempre nos ha llamado mucho la atención, que son los médicos de la peste negra, que uno siempre los ve con esas máscaras de pico de ave, que se ve como siempre tan macabro, ¿no? La máscara de Adrian Brody. Sí, que tiene la nariz como Adrian Brody, exacto. No te metas con Adrian Brody, ¿vale? No, sí, yo soy narizón también. Sí, bueno, pero cuando pensamos en la peste negra, inmediatamente uno piensa como en este traje que parece un disfraz de Halloween realmente, y parece, sí, la vestimenta de una película de terror. Pero ¿quiénes eran realmente estos médicos? O sea, y cómo intentaron combatir lo que era la peor pandemia histórica hasta ese momento. Exacto, fíjate, la peste negra causada por la bacteria Yersinia pestis asoló a Europa en el siglo XIV, matando a una tercera parte de la población y resurgió en brotes posteriores durante siglos. Ante una enfermedad tan devastadora y misteriosa, los médicos de la época estaban completamente desesperados, no sabían qué hacer. Claro, ahora, esta máscara de pico no apareció hasta el siglo XVII, más o menos, y fue diseñada por un médico francés llamado Charles Lormet, y el propósito era algo muy práctico. El pico estaba lleno de hierbas aromáticas y especias como clavo, menta, ámbar gris, y también tenía vinagre. Fíjate, se creía que el mal aire o las miasmas, una especie de aire corrompido, eran la causa de la enfermedad. Y estas sustancias servían para purificar el aire que respiraba el médico, además de enmascarar un poco el horror del olor. Sí, a muerte. A muerte, sí, porque estamos hablando, imagínate, si en un sitio se muere un tercio de la población. No, horrible, horrible. O sea, el olor de haber sido horrible. Ahora, el resto del atuendo del médico de la peste incluía ese sombrero de ala ancha, los guantes de cuero, un bastón para examinar a los pacientes sin tocarlo. Así chuchu. ¿Estás vivo? Claro. Y bueno, y alejar a los curiosos también. Le das un bastonazo a alguien, te defendías. Eran épocas de crisis. Exacto. Y un largo abrigo encerado o de cuero. Todo esto era un intento de crear una barrera física contra el mal aire y contra el contacto con los enfermos. Vamos a estar claro, esto fue previo al tapaboca. Sí, bueno, pero esto tiene toda la lógica del mundo. Durante la época, hace 5 años, en plena pandemia, nosotros llegamos a ver en las noticias y uno mismo cuando salía a comprar gente con trajes. La gente se improvisaba a veces unos trajes insólitos. Háganse un favor y ponen 2020 en cualquier buscador y busquen imágenes. Sí, y se van a dar uno cuenta. se le olvida.
que uno no tenía pena al ridículo. No. El miedo a morir era más grande que el miedo al ridículo. Yo recuerdo que yo llegaba a cualquier supermercado y lo primero que hacía era buscar las, ¿cómo se llaman? Las bolsas Para de las verduras en las manos. Sí, como que eso. Y en los pies. Y llegar a la casa era casi que desvestirse. Yo recuerdo todavía la primera vez que tuve que ir Claro, enfrentarse al supermercado. Pero había gente que iba con trajes incluso de buzo, o sea, ahí hubo de todo. Entonces, imaginarse en la época de la peste negra, el traje del médico, no. Ni en el colegio. Sí, pero bueno, nosotros llegamos a ver de todo. Pero en fin, ya sabemos. Pero, exacto, fíjate. Lo que estábamos hablando era precisamente de los médicos y de cómo se vestían. Pero ¿cuáles eran las prácticas médicas de estos señores? Exacto. Fíjate, la medicina de la época era poco menos que rudimentaria. Los médicos de la peste, a menudo contratados específicamente por las ciudades para tratar a los enfermos, realizaban las siguientes pruebas, o sea, sí, ellos hacían tratamientos. sangrías, que se creía que al extraer los malos humores o sangre infectada se podía curar al paciente. También aplicaban sanguijuelas, que era como otra forma de sangría. Sí, o sea, tenías un problema, vamos a sacarte la sangre y te dejamos así. Y el cuerpo se encargará de resolver de ver cómo eso. se defiende. Aparte estaban las incisiones en los bubones. Los bubones son unas marcas que dejaba precisamente la peste negra. Sí, por eso se llamaba, las inflamaciones. se inflamaban los ganglios y salían como unas bolas negras. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Intentaban drenar estos bubones para sacar la enfermedad. Además, les gustaba administrar remedios herbales, muchas pociones y ungüentos que hoy sabemos que son ineficaces, y en particular yo leía acerca de los emplastos de rana. Ay, Dios mío. Era ¿Sabes que las ranas se han usado para muchas cosas? Sí, en señor. La historia? Sí, señor. Sí. Bien, hay cosas bien increíbles que alguien se haya atrevido a hacer eso con una rana y ponérselo ahí, por ejemplo. Esas cosas insólitas. Pueden escuchar más en nuestro podcast. Y buen provecho. Y buen provecho, son las 2:41. Mira, la vida de los médicos era corta y peligrosa, señores. Muchos murieron a causa de la peste. La máscara del pico simbolizó obviamente esa desesperación y también la valentía a su manera de aquellos que intentaron luchar contra lo desconocido, porque hay que ver que eran valientes, ¿no? En una época sin la ciencia moderna, y eso nos hace recordar y también agradecer cuán lejos hemos llegado con los avances de la medicina. Sí, pero eso está muy bien, pero ¿qué sabemos de la leyenda del Dorado? Un giro 180 grados. 180 grados. Bueno, realmente estamos brincando de un continente a otro más o menos en la misma época. Sí. Fíjate, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, sus oídos se llenaron de un rumor seductor. La existencia del Dorado, una ciudad, un reino, incluso un imperio cubierto de oro. Esta es una de las leyendas más famosas de la conquista, y aunque nunca se encontró una ciudad de oro puro, la fascinación detrás del Dorado en Colombia tiene raíces profundas en la cultura muisca. Mira, la leyenda del Dorado no era originalmente una ciudad, sino un hombre, el cacique muisca. La historia se originó de una ceremonia sagrada que realizaban los muiscas en la laguna de Guatavita. Esto está ubicado en la actual Cundinamarca, en Colombia. Y tras la muerte de un cacique, su sucesor debía realizar un ritual de investidura. En esta ceremonia, el nuevo cacique, cubierto de polvo de oro de la cabeza a los pies, se subía en una balsa cargada de ofrendas de oro y esmeralda. Acompañado por sacerdotes, remaba hasta el centro de la laguna, en donde dice, diablos, qué sucio estoy, y se sumergía en el agua para lavar el oro de su cuerpo, mientras sus súbditos arrojaban las ofrendas al fondo de la laguna. Este acto simbolizaba su purificación y su conexión con lo divino, garantizando la prosperidad para su pueblo. Es decir, divinidades, aquí tienen mi oro. Claro, ahora imagínate a los españoles cuando escucharon las descripciones de este hombre dorado, las inmensas riquezas que se arrojaban al lago. Ellos dijeron, no, mira, vale, yo tengo que ir ahí. Como que estiraron todo ese oro al lago. Búscate un Uber. Exacto. Esto desató una fiebre de oro, obviamente, que llevó a innumerables expediciones por las selvas y montañas de Sudamérica con conquistadores como Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Nicolaus Federman, que estaban obsesionados con encontrar el mítico lugar. Por su parte, la laguna de Guatavita
fue objeto de varios desafortunados intentos de drenaje. Obviamente trataron de sacarle todo el agua a la laguna para encontrar los tesoros sumergidos. Y aunque se recuperaron algunas piezas de oro y alguna que otra esmeralda, nunca se encontró la vasta fortuna que los españoles esperaban. Así es, la cultura muisca, lejos de ser un imperio monolítico de oro, era una sociedad agrícola y artesanal con una profunda espiritualidad y una habilidad excepcional para trabajar el oro. Sus orfebres creaban exquisitas piezas como el famoso balsa muisca, que es una representación de toda esta ceremonia, y esto se puede ver en el Museo del Oro en Bogotá hoy en día. La leyenda del Dorado no solo impulsó la conquista y el expolio de todas estas riquezas, sino que también nos revela la riqueza espiritual y artística de las culturas precolombinas, cuya verdadero valor estaba en el respeto por la naturaleza. Exactamente. ¿Cómo se transforman las leyendas y las historias con el paso del tiempo, no? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Cuando son las 12:45 vamos a escuchar a Frances Lyon. Esta es una artista británica. Vamos a escuchar el tema Wolf. Esta artista la produce Linda Perry. Y cuando la escuchen van a entender por qué Linda Perry la firmó. Porque es Linda Perry rubia. Sí, exacto, ¿no? Pero es ese no sé qué de Linda Perry. Ya la van a escuchar y venimos con más de cosas muy importantes radio. Seguimos en Cosas Muy Importantes Radio cuando son las 12:49 del mediodía. Buen provecho. Esa señora sí está triste, ¿eh? Frances Lyon. Estábamos escuchando el tema Wolf de Frances Lyon. Por cierto, es la segunda canción que tiene Wolf en el título. Oye, ¿verdad? Por pura casualidad. Sí, señor. Mira, estábamos hablando de la peste negra, hablamos también de la Armada Fantasma de la Segunda Guerra Mundial. De las mascotas espías de la Guerra Fría. Sí, señor, de las esferas misteriosas de Costa Rica, la leyenda del Dorado. Y vamos a contarles un poco sobre una de las más grandes rivalidades del sur de nuestro continente. ¿Quién creó el pisco, señores? ¿Perú o Chile? ¿Quiénes son los papás del pisco? Esta es una de las peleas más grandes que tienen por allá abajo. ¿Qué es el pisco? Voy a decir algo horrible, pero no lo voy a decir. Es un destilado de uva transparente y aromático. Es la base de cócteles icónicos como el pisco sour. Pero su origen exacto es motivo de una histórica disputa entre dos países, Perú y Chile. Ambos países reclaman ser la cuna de esta bebida espirituosa con argumentos históricos, geográficos y culturales. Ellos dicen, este es mío. Exacto. Ahora, esta controversia se centra en dos puntos clave: el origen del nombre y la antigüedad de la producción. Ahora, ¿cuál es el argumento peruano? Mira, los peruanos sostienen que el nombre Pisco proviene del puerto de Pisco, en la región de Ica, Perú, que era un importante centro de embarque para los destiladores de uva desde el siglo XVI más o menos. Además, la palabra pisc en quechua se refiere a aves o a un recipiente de arcilla, una vasija donde se guardaba el destilado, lo que sugiere una conexión indígena con la bebida. Ellos aparte aseguran tener registros históricos de producción de destilados de uva que datan desde la segunda mitad del siglo XVI, mucho antes que Chile, con documentos que mencionan aguardiente de pisco o vino quemado de pisco. Ahora, la denominación de origen pisco en Perú es estricta, solo se puede producir en las costas de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, utilizando uvas no aromáticas y aromáticas, y solo mediante destilación discontinua en alambiques de cobre, sin añadir agua ni envejecer en madera para preservar la pureza del destilado. O sea, es todo un arte. Exacto. Por el otro lado, el argumento chileno nos dice lo siguiente. Chile argumenta que la palabra pisco es un término genérico que se utilizaba para denominar cualquier aguardiente de uva de la región y que no está ligado exclusivamente a un lugar geográfico en Perú. Aportan documentos de producción de aguardientes de uva en el Valle del Quil, Limarí, hoy regiones de Coquimbo y Atacama, desde el siglo XVIII, y señalan que en Chile existe una ciudad llamada Pisco del Quí, anteriormente conocida como La Unión, que cambió su nombre a Pisco el Quí en 1936 como una reafirmación de la identidad pisquera chilena. Su denominación de origen establece las regiones de Atacama y Coquimbo y permite más tipos de uva que Perú.
incluyendo Moscatel de Alejandría, Pedro Jiménez, etcétera. Son una cantidad de uvas. De uvas, sí. Y diferentes grados de añejamiento en madera, por lo que resulta en un producto con un perfil distinto al peruano. Es otra cosa, pero bueno, la disputa es tan profunda que ambos países prohíben la importación de pisco de un país a otro si no cumple con sus propias denominaciones de origen. Es decir, que en Chile tú no te puedes tomar un pisco peruano, ni en Perú te puedes tomar un pisco chileno. A eso se reduce esta pelea. O puede haber realmente un pleito feo en un bar. También muy feo, con pisco involucrado, Con de los pisco. dos países. Ahora, esto al parecer, bueno, va más allá de un simple trago, es una cuestión de identidad nacional, de orgullo, de historia compartida. Al final, lo cierto es que ambos países producen un destilado de uva excepcional, con sus propias características, y el debate continúa. ¿Quién inventó el pisco? No sé. ¿Qué crees tú? ¿Tú qué crees, Katy? Ni idea. Si me ponen a elegir, bueno, creo que los chilenos. Tú dices que los chilenos. ¿Y Los tú, Luis, qué peruanos no dices? crean ¿Esto es nada. chileno o es peruano? No sabemos. No sabemos. Luis está conmigo. Ah, Lo que pasa es que ok. El argumento de los peruanos es más fuerte. Sí, yo también siento que es peruano, lo siento, pero me inclino por ese lado. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Este programa 19 de Cosas Muy Importantes Radio. Vamos a darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora. A los que están presentes. Sí, señor. Luis en los controles, Katy 26, aquí produciendo y regañándonos. Camila Napolitano en la producción. Sí, señor. Mateo Capocci remotamente en la asistencia de producción y quienes hablan para ustedes, Daniel Ormazábal. Y Federico Capocci. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @cosas muy importantes para que puedan tener más dosis de historia curiosa, chécher histórico y misterioso. Estamos también en las cositas muy importantes de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Estas son pequeñas cápsulas de historia curiosa. Recuérdense que es como esto, pero chiquitito. Chiquitito, de 3 minutos más o menos. Y bueno, todos los miércoles estamos aquí de 12 a 1 del mediodía. También nos consiguen en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Cosas Muy Importantes y ahí van a tener un poco de contenido más largo y sin censura. Y más feo. Vamos entonces a despedirnos y nos escuchamos el próximo miércoles por aquí en vivo, en esta misma señal. Los dejamos con la programación regular de Kiss FM. Y bueno, esto ha sido todo. Chau. Chau.